Así que no sé qué voy a poner ahí. A ver, a ver, voy a buscar alguna foto que poner mientras esto empieza. A ver. ¿Qué podemos poner ahí? Voy a mirar por mi PC a ver si hay algo interesante. Que es la mejor justicia que le puedo hacer a Lara. Thank you all for joining us for the second annual Tribeca Games Spotlight. A ver, va a haber mucho texto, creo, así que vamos a hablar. Sí, es que además a mí me gusta mucho también Sin-chan. Pero es que Lara es muy fan de Sin-chan, entonces... Pero sí, es un juegardo, la verdad. O sea, es un juego que es una seriarda, la verdad, está todo chula. Creo que esto va a ser mucho texto, pero bueno. Others explore our fears about the future through dystopian tales of environmental ruin or technology run amok. But all of them offer us an opportunity to think, play, and challenge ourselves. Whether that means voy a pasar una foto a Lara de esta situación para que sepa que pensamos en ella. Or an experience that tells us something true about what it means to be alive. Whatever you're looking for, chances are you're going to find a little bit of it in these games. Here are the 2022 Tribeca Games Selection. En principio van a mostrar como a fondo 8 juegos. Algunos van a ser costra que flipas y otros van a ser interesantes. Yo estoy aquí por el Requiem. Pero bueno, va a ser mucho texto del videojuego, o sea, en la conferencia, pero bueno. Buen croma, señora. La verdad que se ha montado usted un buen croma. Pero se ha olvidado de quitarlo. Quiero decir, si lo pones, quítalo, ¿no? Y te pones una playa de fondo, pero bueno. Eso ya tú, lo que tú veas, vaya. Outer Loop Games is a fully remote studio that we started 5 years ago with the idea of making games about underrepresented cultures and themes. Ya las cortinas están puestas de aquella manera, ¿sabes? To Vancouver, to the UK, Toronto, East Coast of US, like New York, and then 2 in Brisbane. Our first project was a game called Falcon Age. It's an action-adventure game about raising a falcon and fighting colonizers. Falcon Age. Es un juego de tener un falcón, o sea, un halcón. Un falcón. Es el juego de tener un halcón. O sea, no tiene suficiente con tener el nombre de uno de los peores vengadores. Que encima tengo que tener uno. Meterme con el halcón ha sido súper gratuito, pero no me gusta. Ah, no, que no me gusta es Falcon. El ojo de halcón me encanta. Lo que me gusta es Falcon. You've been reckless with other people's hearts for so long, Jala. It was a matter of time before you wrecked your own. Morning, Ma. Thirsty Suitors is an action-adventure RPG about immigrant culture, resolving relationships, family pressure, and finding oneself. Timber Hills. Puede estar guay, ¿no? Es como de una chavala. Jala is an extremely relatable character for anyone who's really had that moment of moving away from home and then coming back. ¿Es de español? No. She sometimes isn't quite aware. No hay nadie de España, creo. Han mostrado como que donde cada uno. Yo diría que de España no había nadie. Maybe I should just call Tyler and get it over with. Puede estar bien. Yes, Tyler's your ex-bestie, but she's also your ex. The ex. She's kind of a hot mess at the beginning of the game, and that sets up an interesting dynamic for the player to get to know each of her exes. ¿Está hecho en Madrid? Pero han enseñado de dónde estaban, si han enseñado de dónde cada uno y estaba todo el mundo en Estados Unidos. Every time you battle one of your exes, they go into their own inner space, like a fantasy land. You look surprised to see me, Jala. Or are you just admiring the view? Hombre, señor, se llama Sergio, pero bueno. Combat is based on like
a non-violent beating up of each other. What I consciously did was not to have any punches that connect. All the props are being used as thrown objects, or punches and kicks exist, but they only exist in the form of like a holographic fist that comes out. Hostia, tiene pelea. Let's dance. Did I mention I spent a year abroad? I learned a lot of new moves in Milan. Trying to distract me with your chest hair is definitely cheating. When we started thinking about the visual inspiration, it was about coming up with a style that. Pero se están seduciendo, ¿qué está pasando? And the theme of me parece que estoy viendo unos gamusinos. Madre mía, la estantería que me tiene detrás el pavo, con todas las figuritas del Dragon Ball. ¿Pero es un juego de seducir bailando? ¿Qué está pasando? Pero a mí Sergio no me interesa, podemos no ligar con Sergio. No hay otra persona con la que ligar. I enjoyed the fact that this game is about reconciliation, because that's something that a lot of people don't get to do in real life. ¡Ole! El poder de la amistad. Es Kingdom Hearts el videojuego. I'm ready to move on if you are. I'm glad we figured that out. In a lot of families, food plays a large role in the culture. Es verdad, o sea, se puede como cocinar, ¿no? O algo así. Se pegan de putiazos, pero luego amiguitos. Sí, pero creo que como que el objetivo era como, no sé, como... Es que no sé si era una pelea como a puños, ¿sabes? For her to be able to do that on their grounds and, you know, reconnect with her culture. Skating session in our game is supposed no, to es que ya hay como muchas cosas en este juego, ¿no? Like a hardcore skate simulator. So the way I've designed the game is to make the players be able to do fun-looking things like wall run grinds and other acrobatic tricks. Voy a quitar a Lara. Without the complexity ya lo siento. Of button input. Bueno, Lara, ya me entendéis. From where we're coming from, we're making this game that we want it to feel very familiar to immigrants and people of color and particularly like South Asians, so that they can see themselves. But I think it's also a very enjoyable act of like speculation and fantasy for anyone else, you know, come be part of this. We're making a role-playing game. Part of the pleasure of that is in inhabiting someone else and living their life. And I think that's kind of what we want to give players, this idea of being very grounded in Jala, this very specific character, and her story and her personality, some of which is shaped by her culture and some of which is who she is. Como se mueva un centímetro me jode el tringlao que he montado. Lara ha cambiado un poco, Lara de repente es furra. Me pasé una foto. Imagine a world where the richest people on the planet. Sí, creo que los he mandado, te mandé los dos, sí. That's the question facing a child who has found a way to survive in the ruins of a mutated Earth. But when the ultra-rich return on an expedition... Probablemente se centren mucho en cada juego, porque duran la conferencia 1 hora y van a anunciar como 6 o 8. No sé, no me acuerdo. Is a group of filmmakers, writers, architects, musicians, animators and developers who make interactive experiences for a generation that might just live to witness the end times. A Arukim le ha tocado una carta inútil. We started Mala experimenting suerte. with a couple of satirical games that led to Golf Club Wasteland, our first commercial success. Currently, we demagogues are working on ¿Es un juego de golf? One of which is a prequel and sequel to Golf Club Wasteland, a 2D cinematic platformer called The Cub. Arukim quiere decirnos algo, todos les presentes sois guapísimes. Lo siento, lo dice la ley. The Cub is essentially the jungle. Si la voz de Google sabe decir perfectamente el género neutro, tú también. No, yo creo que el Requiem, y el DLC del Cuphead se lo van a dejar para el final porque es lo tocho realmente de esta conferencia. Lo demás es un poco sin más. Aunque bueno, este juego tiene que estar guay, la verdad. Years later, when a research mission revisits Earth, they spot a human-like mutant kid. Pensaba que era Gollum, colega, y es un niño. Upon discovering the cub, the science expedition turns into a relentless safari-like hunt. Me encanta que le había puesto una cámara de gata, tío. Urban ruins. The little barbarian bastard has a plan.
the son of no one. I am the son of no one. A ver, yo no te puedo prometer nada. En las cosas que yo he estado investigando, en principio tienen que salir el Requiem. No te vayas, perra. En principio tiene que salir el Requiem y el DLC del Cuphead. Según yo he leído. Ya veremos qué pasa. En principio tienen que salir. Se ha ido, así que nada. Vamos a poner a Lara. The radio callers are nostalgic for our today. This is future archaeology. Future retro. A sci-fi scenario that prompts us to re-evaluate the things we already have today. From friends and family to basic things like air and water. As Marshall McLuhan would say, we march backwards into the future. Bueno, les diría que lo pongan, va. Similarly, the brutalist architecture in the environment serves many non-obvious functions. Brutalism stands for the 20th century and its apocalyptic war history. It stands for faith in large-scale progress through technology that spans multiple ideologies, which led to breakthroughs, but also to pollution and climate change. In the 21st century, we have a brutalism of the soul, a reordering of the human psyche through the internet, as exemplified in the millennial pink neons peppered throughout our game's cityscapes. Ministry of Loneliness? Or doom scrolling. Modernist architecture looks powerful, yet it's already turning into ruins, just as humanity might. I like the circle around the sun. The game is an homage to cinematic platformers such as Heart of Darkness, but also old-school Sega games like The Jungle Book or Aladdin. No soy gay, solo me gustan los hombres. Bastante same. No sé quién es Joker, voy a buscarlo. Further inspiration is drawn from classic literature, cinema, polla. And popular culture. Es el de Stranger Things, el Steve. And world building. Me parece un chaval muy guapo. The game has numerous interactive objects to find. A mí me gusta Robin, la verdad es que a mí me gusta Robin. And also poke fun at future and current events Porque at the same time. No soy bisexual, solo me gustan las mujeres. Hopefully, the game will make people feel el juego Stranger Things no lo he jugado, la verdad. And thereby bring a change in global politics and universal bliss for all humanity. You know, what platformers are best at. Enlightenment of the soul. Anda, ¿cuántos Nemos? Sí, que es verdad que son como... Pero yo creo que es como la idea. The fates of two families converge at a motel in the Arizona desert, where a robbery gone wrong changes all of their lives forever. As the tale unfolds over the next few decades, step into the shoes of multiple characters to decide how that night will alter the course of their lives through a unique art style featuring actors digitally integrated into a beautiful cinematic world. This is As Dusk Falls. Hello, I'm Caroline. And I'm Cherry. We're excited to be here and we'd love to tell you more about Interior Night and our game As Dusk Falls. Claramente no es el Requiem. Oh, hey there. Got your car towed back for you. You were right. Nah, el Requiem va a ser para final. Duct tape and a socket wrench. What do I owe you? Coño, Ibai. Your guests. Get it right back. What in the world? Pero está animado así, qué loco, ¿no? Está animado así el juego, qué loco, ¿no? Qué raro. As Dusk Falls is an interactive story. Es el típico juego de elegir cosas tipo Erika y tal, ¿no? Qué guay. Our story is a crime drama that explores the intertwined lives of two families over 30 years. Puede estar we have bien, the loving family, the Walkers. So, what's next? License plate game? Another round of row your boat? Qué guay, and the Halls, which are the more desperate family. Ya, es que este estilo no me acaba de gustar, tío. Prefiero que me pongan personas de verdad, en plan humanos, actuando, que no estas animaciones raras. No sé, no me acaba de convencer, la verdad. Vince, the dad, who is rooting his family to o sea, es un currazo, porque es un currazo, pero... To St. Louis in high spirits. And on their way in Arizona, they get caught in a hostage situation.
There's also Jay, who is one of the members of the other family, the hostage takers. Sí, con las imágenes es como... Understand the world from his Entiendo que está hecho así a propósito y que hay gente que le pueda gustar, pero a mí me saca un poco. Head out of the clouds, little bro. Look, there's enough cash in that safe to put the last few weeks behind us. We stay alive, we keep the house, everything goes back to normal. There's our third main character, who is Zoe. Daddy, are we gonna play? You bet we're gonna play. Who you see across the 6 chapters from when she's 6 until she's 19, and she's becoming this young woman. Le puedo dar el número ahora. The visual art style of our game is unique, and it was crafted especially to tell this compelling story. It mixes beautifully painted 2D characters. A ver, es visualmente una locura, o sea, es que es verdad. Pero estas animaciones me sacan un montón. O sea, yo sé que han tenido que hacer un curro loquísimo. Pero es que a mí no me acaba, ya lo siento. When it comes about like writing the story, we work probably a bit more like TV. So it's a very long process. It's dozens of versions of script. So it's not a linear one version of the story. We have to think all the choices, all the narrative. Claro, es que tienes que pensar un montón. Es que es complicado hacer un juego de este estilo porque no puedes dejar, o sea, tienes que hacer diferentes cosas, o sea, diferentes historias, diferentes finales, diferentes consecuencias, ¿sabes? Es que debe ser complicado un juego de este estilo, la verdad. I mean, without mine, I'd be... I don't know. I guess I just never liked being tied down. With a family, Pero que esto sea un dibujo, que cada plano que veas sea un dibujo de cada persona, tiene que ser, vamos, una fumada. Pero claro, no me acaba, lo siento. And I hope the players will feel the same way and try to empathize and understand and relate with all of them. Did you get the money? Oh, we got it all right. Nice work, guys. Hold on tight. Pensaba que las cineas de policía eran de mi calle y no de aquí. Me he rayado. Family meals are a time not just to create memories, but to share them. For Venba, the mother of the family, cooking is a way to connect to the culture and the life. Apenas se nota que estás leyendo el guión, hijo mío. Apenas se nota que estás viendo el guión. She teaches him is not just a list of ingredients, but a piece of a much larger story about where he comes from, who his family is, and the challenges they face. Here's a taste of what's to come in Venba. How did you get started? Sí, supongo que el rollo era hacerlo así como cómic, completamente, basically, I took a quiz online to figure out what my career should be back when I was in high school, and after I did the quiz, it said I should be a video game developer. Realmente hizo un test para saber qué tenía que estudiar y de qué tenía que trabajar. ¿El va en serio? We were working on this project called Balloon Man. Y está trabajando en videojuegos porque le salió eso. Qué chico más guapo, ¿no? Es la otra exclamación. Abby texted me this ay. paragraph pitch of Venba. I remember the day I was eating at a restaurant with my mom and my sister. El café, o sea, el baño justamente después del café, da que pensar, ¿eh? Cooking game where you play as Venba, who moves to Canada in the late 1980s. But during this move, her recipe book gets damaged. So as the player, not only will you be cooking various South Indian dishes to restore these recipes, but you will also be exploring the story. ¡Qué guay! Es un cookie mama. Ah, no sé, es un cookie mama. And the idea resonated with me so much. ¿Cuándo sale un nuevo cookie mama, tío? ¿Quién no va de baño después del café, efectivamente? To the idea because it's about a mother and a son. It was too compelling to not work on, so we decided to move on to Venba. Venba at its core is about the relationship between the mother and the son. One aspect that we wanted to touch upon was the loss of language. As Kevin grows up here and grows more assimilated, he loses touch with his mother tongue Tamil, and he adopts English instead. So as a result, the literal communication between Venba and Kevin hace mucho, pero fue una mierdísima. And you can see this in the recipe book given to Venba by her mother as well. De Cookie Mama. Ya, no sé, nunca lo he jugado, no sé por qué es tan malo. O sea, no sé por qué la gente dice que es malo porque nunca lo llegué a jugar. Venba, who feels a lot of guilt for having moved,
to Canada in the first place, doubles down on the things she holds dear, like her culture, her language, her food, the longer she stays here. So it becomes really important. Es muy bonito como el dibujo, ¿sabes? Como que es como muy irregular las líneas, está muy guay eso. Es muy bonito el estilo. In our household, we very rarely ate outside food, so cooking was very important. Everything was made from scratch and daily. Tío, nunca he comido comida india, pero tiene que ser llena de especias, supongo. Seguro que está buenísima, pero no sé si me sentaría bien con tanta especia. Señor, es usted guapísimo. Por favor, ¿le puedo dar yo mi número? Pregunto, lo digo de verdad. Most cooking games that we know take a lot of the physical elements of cooking, like chopping an onion or flipping a pan, and turn those Little Miss Fortune o al Frank Brown. Frank Brown, nunca he jugado, ni me suenan los títulos. Hay un lugar al que vas, le pagas a un señor indio y te cocina. Aquí hay un montón, o sea, en Barcelona sobre todo y Sabadell hay un montón de restaurantes indios, pero el caso es que nunca he ido. Pasa que yo tengo el estómago muy complicado, Yo a mínimo me encuentro fatal y lo digiero todo fatal. Con lo cual me da cosilla. Si ya voy a un kebab y me muero, me encanta el kebab, pero me sienta. ¡Hala! Cogieron el sonido, ¿no? Y tal. ¡Qué guay, chaval! Ese terror psicológico, pero a tope. Ay, Dios mío, eso puede estar muy bien. Poco se habla del ASMR que hace el sonido de cocinar. Cualquier cosa. Cuando rompes un huevo y lo abres y lo tiras y tal, a mí eso me da un ASMR. ¿Quién es Robin? Ah, la de Stranger Things, sí, claro. No soy muy intuit, pero si es Robin, lo que me pida, la verdad. El caso que a mí las cosas de cocina me dan mucho ASMR, la verdad. Realmente no muchas cosas me da ASMR y nunca lo suelo usar para dormir porque no me da. Si eso, el sonido de cocina y el sonido de la lluvia y cosas así, de cosas naturales, del fuego, de la lluvia, Pero esta gente que empieza a hacer tapeos en el micro y hablar por aquí y hablar por allá y empezar con los pincelitos, eso no me gusta nada, me da me echa muy para atrás y no me relaja para nada, es que nada. Pero los ruidos naturales sí, claro, cosas como que no son forzadas. Leí una vez que era como ASMR no forzado o algo así, a mí eso sí que me da ASMR. No sé, alguien dibujando, alguien cocinando, haciendo cosas no con intención de hacer ASMR, ¿sabes? A mí eso me da mucho ASMR. Hay gente que envía fotos de sus mierdas porque están muy orgullosas. Yo no soy de ese estilo, la verdad. La lluvia de otoño es el mejor del mundo. Sí. Se viene, ha dicho Amicia. Se viene. Se viene, basta, se viene. Now, Amicia and Hugo are back in a new adventure called A Plague Tale Requiem. Get ready for hand-to-hand battles on ruined castles, thrilling adventures on the high seas, and yes, more rats than ever. Amicia! He doesn't deserve this. Qué mayor está, Está súper mayor, tío. Ay, no voy a hablar en francés. On l'est depuis le début et depuis toujours. Au départ, c'est 12 passionnés qui fondent le studio limite dans un garage. Évidemment, aujourd'hui, on est 250, mais on a été rejoints par 250 passionnés aussi. Et c'est ce qui nous permet de faire des projets incroyables comme Microsoft Flight Simulator et Plague Tale Requiem, par exemple. Is it? The bite, yes. They've locked the arena down. Se ve muy bien, se ve muchísimo mejor que el primero y el primero se veía bien, Pero es que gráficamente se ve mucho mejor que el primero, no tiene sentido alguno. On a commencé vraiment de la feuille blanche au départ. Donc on voulait un jeu d'aventure, un third person action adventure.
Et on s'est dit qu'en fait notre meilleure chance c'était de partir de notre spécialité. Madre, ir un barco y todo, es que On est dans un pays chargé d'histoire, Bordeaux est chargé d'histoire, on vit tous les jours dans des murs qui ont plusieurs centaines d'années. Et c'est quelque juego chose se ve justesse, absurdamente bien, sinceramente. Es una une cosa. identité vraiment forte et de s'écarter un peu du côté. El Requiem, por eso te he avisado, por si querías verlo. À la nécessité de construire une histoire qui s'ancre dans le réel pour mieux partir dans le fantastique. Pensaba que era el Simpson, no, es el Requiem. Nécessaire. Qué susto. No, hombre, no, no. I don't know what's happening to me, Lucas. Se ve muy mayor la Amicia, se la ve muy mayor. I feel my mind going. A ver, el 1 Une grande está sœur, un petit frère, c'est quelque bien. chose qui résonne en nous, qui va parler un peu à tout le monde. Et donc ça a été vraiment le point de départ. Hugo et Amicia, ça a été No me parece un juego de 10, pero está bien. qui sont nés. Amicia, la grande sœur, et sa manière d'appréhender un petit frère dont elle n'avait pas la charge ou tout la responsabilité. Hugo, qui est un jeune Luego enfant qui otro, ignore tout du monde, ¿qué? et en réalité est chargé d'un pouvoir. Qué susto, madre mía. Comment ce duo va grandir ensemble et réaliser l'histoire beaucoup plus grande qu'eux qui est en train de se réaliser, dont ils sont les acteurs principaux. It's bleeding again. Yes, we should fix that before Se it les ve gets como muy infected, mayores, Lucas. tío, respecto al primero. Supongo que habrán pasado Amicia, ciertos donc, c'est une jeune fille, años, c'est une quizá pas une 2 guerrière, años, donc, alguna cosa así. le gameplay de Plague, A mí sí, c'est al menos la plutôt veo como muy orienté mayor. sur l'infiltration et la survie. Le but étant toujours d'être plus malin que ses ennemis pour survivre, que ce soit les rats ou des ennemis humains. Après, Amicia, il y a A ver, yo moments où el elle primero lo doit recomiendo, combattre Ya digo, no es un face, juego de 10. donc avoir, des Hostia, phases por plus fin puedo orientées asesinar a la action, gente en plus orientées sigilo, me combat. cago en mis muertos. Toutes ces phases-là, Pero está muy bien el construisant juego, la un verdad. rythme Está muy bien. narratif, Lo qui mejor vient del juego, servir sin duda, es la relación de los dos l'évolution du hermanos. personnage, donc ça- Se siente muy real y son cómo va rapport à la evolucionando, violence, cómo el hermano poco a rapport poco, ¿no? au monde, à chaque fois, est nourri par la variété. Eso es una cosa que no tiene pegas. O sea, la relación de Le los dos es que no contexte de tiene la peste pegas. était intéressant parce qu'il était vecteur d'émotions En et cuanto a de danger gameplay, pour les tengo enfants. muchas quejas, Mais incarner une pero maladie, c'est jamais très évident, surtout es que es dans una un jeu locura vidéo lo où bien on hecho doit están los avoir une personajes. adversité, pouvoir lutter contre quelque chose. Donc on a utilisé la Igualmente la siento que représentation la plus en este juego va a haber symbolique de muchos la cambios peste, qui était respecto les al rats. gameplay que los Ça necesita. faisait une belle Porque el incarnation primer de la juego, ya maladie, digo, mais pour que el ce apartado soit gameplay impressionnant es et creo qu'on que ait lo que cette menos me sensation gustó. de Y es lo más propagation. importante a veces. Il en fallait des Pero, milliers, il fallait que pero el on segundo ait tiene des pinta de rats qui que se déversent dans les estas cosas nos chambres, habrán cambiado y dans habrán les añadido forêts, cosas que... pour sí, montrer sí, la sí. maladie qui progresse et qui ravage tout sur son passage. Donc les rats sont une version amplifiée d'une maladie qui se propage. C'est à la fois une menace mais un outil pour Amicia, c'est-à-dire que grâce au pouvoir d'Hugo, grâce à ses outils à elle-même, elle va pouvoir utiliser les rats pour Que bien dibuja la progresser gente, parfois. es una cosa. Mais souvent, elle va devoir faire face aussi pour trouver un moyen de les traverser sans se faire Esto se découvrir. esto se va a mantener, esta mecánica de gameplay de mover los faros y tal, porque Cette la impulsion rata no le gusta la qu'on a, luz y tal. Madre mía, qu'on qué a mayor dans une está. série, la retranscrire Por en vidéo, Dios. c'est essentiel pour nous. Pero si parece que tenga 45 años, una assez hipoteca y large. 2 niños. C'est vraiment une architecture globale. ¿Qué le pasa a este qui niño? vient ¿Cómo creció réguler tout tanto? le jeu, et bien sûr la narration vient se Sí, animar toda la coller à rata ça au es plus una près. cosa... Alors chaque fois avec des challenges différents, hein, parce que sur les phases En el 1 d'exploration, se notaban a on veces un toute poco la apiladas liberté au niveau para que des no te pete el dialogues, PC, etc. básicamente, jugando Parce ese qu'on sait juego, que porque dès la que le cantidad de joueur va entrer polígonos, en vaya, phase de me pego combat, un là, il va tiro. être beaucoup plus focalisé sur ce qu'il est en train de faire. Donc c'est à nous de pondérer, de se dire ok, ce qui est important, on va aller le raconter plutôt ici. Là, on va laisser faire le gameplay, et donc tout ça se fait avec Kevin. El niño está todo mayor, C'est une qué discussion qui est agobio. permanente au fil de 3 ans. Está con el OBS, el cabrón ese. Eso era el OBS. Évoluer le jeu autour de ça. Está streameando mientras trabaja este chico, hay que echarlo, That's all you have to say. ¿Ese es el Lucas? No, no me acuerdo cómo se llama este Come chico. on. ¿Se llama You can do Lucas? better than that. No me acuerdo. You have a whole garrison here. Why don't you really let yourself go? Stop. No. Do you see the situation we're in? We were just supposed to get herbs. Faire plein de projets nous a obligés à avoir des outils à la fois à la pointe de la technologie mais très modulables. Et le fait d'avoir par exemple notre équipe engine à la maison, ça nous permet d'aller les voir directement. Yo estudié On como a un challenge año y relatif medio au o jeu así qu'on de est en creación train de développer, videojuegos y es et una il nous faut cosa, un moyen tío. de le solutionner et ça permet d'atteindre des Es un coñazo. prouesses Los comme, par esqueletos. exemple, Qué movida. les gigantesques No, al final orbes de no rats acabo qu'on sacándome el voit déferler título sur les porque dans no me des veía trailers, ahí. des trucs comme ça. Pero me ayudó mucho a entender cómo se hacen los videojuegos realmente y lo que cuesta hacer un videojuego y
y a entender como cosas más técnicas que la verdad que agradezco entender todo esto. Sí, la estética mola. Yo creo que en el primer juego podían haber aprovechado mucho más eso de ese rollo para las ciudades y tal. O sea, de enseñar más cosas de la ciudad y tal, pero yo creo que en este juego se enseñarán más cosas, la verdad. Se llama Lucas, sí. Me encanta porque con esa, en este plano, con eso en la cara, cualquier persona fea. O sea, tú me pones a la persona más guapa del mundo, con ese plano, los puntitos en la cara, la cámara. Es fea. Sale fea, que es imposible salir guapa ahí. Avec de la musique. Et il y a des moments où il nous sort des compositions incroyables. Et on regarde le level en face ou la séquence en face, on se dit tiens, c'est super ce qu'il a fait, mais nous on n'est pas au niveau du coup. La banda sonora del primer juego también muy buena. Se battre un peu pour remonter nos trucs et accompagner. Se nota que estás hablando más de este juego que de otros, Como se nota que este juego no tiene algún tipo de interés. La banda sonora es una cosa muy bonita, es una cosa muy bonita de verdad. Coño, una doble guitarra este señor se está sacando la vida, Si no se toca yo una, imagínate este señor con dos mástiles. Moi je sais que dans le travail d'écriture, c'est quelque chose qui est fondamental. On veut rien faire gratuitement. On sait que le jeu peut être très très noir, très dur, mais il y a toujours une raison à ça. Ça suit vraiment une forme de logique. Los escenarios son una cosa. Espero que en el segundo hayan hecho escenarios aún más espectaculares, porque ya, en el primero me faltaba un poquito de eso. Non, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas agi comme ça. Et donc c'est amusant parce qu'ils font le jeu avec nous en fait un peu. Would His Majesty allow us to enter the city by his side? I allow. Ay, ese chaval también, joder, el personaje que no me acuerdo ya de nada. ¿Fecha? 2022. Pero no hay, joder, sale este año, no hay... 2017, the first thing people noticed was the distinctive cartoon art style inspired by the golden age of American animation where every frame was drawn by hand. Now, Cuphead is back with a new adventure called Delicious Last Course. Ole, el DLC del Cuphead. Lo que, claro, o sea, sale para este año, pero no han dicho fecha. Pero es que igual que el God of War, estoy rayadísima, te lo juro. ¿Cómo va a salir un juego? O sea, estamos a mitad de año. ¿Cómo vas a decir que sale este juego faltando 6 meses y no decirme fecha? O sea, si estuviésemos en enero aún lo entiendo, pero coño, que estamos en junio. Coño, que te queda medio mes, o sea, medio año, no es que tampoco tienes muchas opciones. After the first game released, we had that itch to go back and revive some of the material that landed on the cutting room floor. Well, looks like it's bound by our pals Cuphead, Bugman, and the lovely Miss Chalice. They're off on their next adventure, this time to the fabled DLC Island. The Delicious Last Course bastante more fantastical cartoon lleno de contenido, la verdad. It's a true second helping of screen filling. Y no entiendo si la chavala es un segundo jugador o es un NPC. Supongo que será un segundo jugador por si quieres jugar cooperativo, ¿no? En el primer juego ya existe eso, creo. Si tiene cosas que pueden retrasarlo, mejor no menciona hasta que sea fecha 100% seguro. Ya, pero es lo que dije el otro día, que no haya fecha oficial de cara al público no significa que haya una fecha real que las empresas, patrocinadores, todo eso lo sepan. Con lo cual, de cara a hacer crunch o de que les afecte a la hora de tener movidas con la industria, le va a pasar igual. Como mucho van a evitar el rollo mediático, pero que se retrase el juego, en un supuesto que se retrase el juego, de la fecha que ellos mismos ya saben, aunque no haya esté del público, va a afectar igualmente a la gente que tenga, vamos, a trabajadores, programadores, todo esto. O sea, quiero decir, que no te ahorras las movidas que conlleva retrasar un juego, tipo, pues yo que sé, con los distribuidores, con la publicidad, eso no te lo ahorras porque a lo mejor se retrasa de forma interna y no te enteras. Lo único que te puedes ahorrar es la movida mediática que puede tener el decir, sale en X de 2022 y luego que salga otro día, ¿sabes? Pero el crunch va a estar igual. O no, pero ya me entiendes. ¡Coge la moneda, hijo de puta! ¿Sabes cómo la moneda? ¡Cabrón!
having the chance to re-explore this world to make something special for our fans. Está guay, Cuphead, está guay. Yo lo he jugado un poquillo. No sé qué tipo de juego, yo me desespero muy rápido. No tengo paciencia para nada, pero está muy bien. Me gustan muchos más los juegos de... O sea, los niveles lineales de aventuras y tal que no los de pelea, porque hay un poco de todo. Y las peleas a mí no me gustan tanto, pero sé que es la base del juego como tal. ¿Qué se ha jugado? Pero madre mía, ¿este chico qué? ¿Se ha gastado todo el dinero? Nada, lo que salga me va a interesar ya. The supernatural coming-of-age story of a teenage girl named Alex and her friends celebrating the end of a school year on the mysterious Edwards Island, contemplating their futures and accidentally opening a ghostly rift. Voy a acabar la conferencia Oxenfree 2 Lost Signals brings us a different kind of Oxenfree 2 story, one about Riley in her 30s facing the choices she made as a young adult and figuring out what comes next. This is Oxenfree 2 Lost Signals. Es que el primero no he jugado, así que no puedo hacer mucho, pero bueno. Bit of a leap there. We could climb down here. Also, it might take a little longer. I just don't think we can make the gap. I can make it, probably. Can you? Because... Well, es que no sé, porque el primero no he jugado, la verdad. Ay, Dios mío, pensaba que no había nada debajo, qué susto. What I think has allowed Oxenfree to have such a long life in the hearts of our players are these Tío, mi characters. gata me ha abandonado y ya está. O sea, quiero decir, no me ha adopcionado más. Are intended to feel like people that you would know. Hay diferentes rutas, hay diferentes finales. The issues that they deal with are ones that everybody can relate to. What does it mean to lose somebody that you love? What does it mean to be entering a new moment of your life that you're totally unprepared? Por cierto, recuerdo. Open-ended enough that you can always ask yourself. Mañana a las 5, Guerrilla. A las 6:30, el Wholesome Direct. Y aquí ya podemos cerrar, pero bueno, ya veremos qué hacemos. A las 7:30, Future of Play Direct. No sé qué es eso. Y a las 9, el Future Gaming Show. Pero yo diría el Future Gaming Show es prácticamente siempre. No sé qué es. Creo que es importante el Future Gaming Show. Bueno, importante. Está bien. Ya veremos si solo cubrimos Guerrilla y Wholesome, que son las dos que me interesan, o ya veremos. Y ya pasado mañana se viene el Otocho, que es Microsoft, Bethesda y PC Gaming Show. Que en principio el PC Gaming Show de este año va a ser importante e interesante, porque en otros años ha sido una mierda, pero este año en principio lo que yo escuché es que van a enseñar un montón de juegos. Veremos. No lo sé, porque... A ver, déjame recuperar. No sé si voy a cubrir todos, porque cubriría el Future Gaming Show, pero no el Future of Play Direct. Pasa que del Wholesome, que es el anterior, que es de las 6:30 hasta el Future Gaming Show, o sea, es a las 9 el Future Gaming Show. Entonces no sé qué hacer, no sé si en ese espacio jugar a algo y no ver, es que no sé qué voy a hacer, ya veremos, mañana decidimos. I'm really looking forward to people playing with Jacob, who is their kind of main counterpart throughout the game. You take a look at Jacob. He's got this questionable facial hair. He's got the hipster hat. Funny how just a little light makes everything both less and more spooky. Lo que sí que voy a hacer es cerrar después de esta conferencia, porque la siguiente, la de Freedom Games, he visto que indies que no me han interesado tampoco demasiado y dura como una hora, o sea que la mirilla se va a tomar por culo, la verdad. Was the woman that first kind of discovered what radios could do. She was the one who was kind of tied to the events that really. Coño, el Henry sigue jugando a fútbol. No, he visto como que van a anunciar cosas de eso, de indies, pero los que he visto tampoco me han interesado mucho. Pero bueno, sí, cerraré porque aún siendo viernes probablemente me voy a dormir temprano porque tengo un sueño, chavales, mío. Poco. It's not just exploring Edwards Island as a space, it's exploring Edwards Island as an infinite number of kind of radio frequencies. Certain objects in the game will resonate with certain frequencies.
Lo mal que se me daría a mí eso de buscar la frecuencia con el joystick, ¿eh? Ni imaginarme lo quiero. No sé hablar. ¿Ha viajado en el tiempo? The alternate timelines in the Oxenfree universe are really interesting because it allows the player to explore the possibility of going back and changing the past. I think we're back when the mine was. Buah, es que los juegos de viajes temporales me rayan un montón. Iba a hacer un spoiler, pero me voy a callar. Me rayan un montón porque es que me pierdo muy fácil. And go through them and talk to these other ghostly characters. Portals are getting open when they don't want it to happen, and so they've got to deal with the ramifications of that. Portals are fascinating, very beautiful. Eso de cambiar el tiempo, o sea, es que no tiene sentido que viajes al pasado y cambies lo que ha pasado, porque entonces deja de existir tu presente. Es que es un follón. You've got a new set of antagonists who are actually actively trying to open a portal on their own for some nefarious reasons. But two, while that is happening, we're seeing tears in time. Those tears are allowing things from completely other timelines to start coming in and out of our timeline. It's going to be much less about some localized little thing in this town, and it's more about the fabric of time and space kind of melting down. I mean, look, when you're messing with the time-space continuum, that's just a bad idea. Riley, come in, Riley. Sí, yo, bueno, lo voy a cubrir la conferencia básicamente para no dejaros a medias, pero yo después de esto me voy a ir, sí. Ya lo que quería verlo. ¡Hostias! ¿Afecta al escenario? Qué loco eso. No creo que de mucho, porque diría que iban a anunciar 8 juegos o 6 juegos por ahí, y yo creo que han anunciado bastantes. Ya, no sé si full transparency, I'm a huge fan of his previous games for story and telling lies. You don't just find one, you find 3 unreleased films spanning over 3 decades, and they all star Marissa Marcel, who has since disappeared. So, can you watch footage and behind the scenes clips and interviews? No, la siguiente no creo que la vea, porque no parece muy interesante. Marissa Marcel. Son indies sin más. Is immortality. Lo poco que he visto no me ha interesado, así que no la voy a cubrir y ya está. What is your name? Marissa Marcel. First heard about Marissa Marcel in 2015. I was at a party in Hollywood and I was listening in to these old guys, writers, producers who were big in the 70s. They were swapping war stories, gossiping, and one of them brings up the story of Marissa Marcel, this actress who shoots 3 movies over 3 decades, and how none of the movies ever comes out. I was interested, and after the party, I went home and I Googled and found very little of anything online, but I was intrigued, so I continued to dig and attempted to find something more concrete. Vale, Buster. Bueno, pues el domingo son las 2 tochas, o sea, es la más tocha, la de Microsoft, o sea que si te quieres pasar, estaremos con ella. So Arthur Fisher, the great director, who you probably know from his movies such as Marion and The Man Who Dreamed, was casting for his new movie Ambrosio. And so instead of casting a recognizable face, he wanted to find some fresh talent. So he put the word out and saw, how many was it, 10,000? ¿Han hecho un juego de esta señora? 20,000. He saw 20,000. No, mayo ya no aguanto tanto tiempo. He picked you. Yeah. 2 years ago, sí, we yo were también. approached by an anonymous donor who handed over this También es verdad que estar sola. Estoy con vosotros, ¿no? Pero que no tengo a Lara o a David para animarme, entonces estoy como más. As far as we can tell, ¿sabes? En plan. this is everything that remains of the 3 Marissa Marcel movies. Before I go, I would like some token of our friendship. Adiós, Buster. Bueno, sí, también puede tener que ver que no hemos dormido una mierda, eso también es verdad. 1999, qué buen año, how best to Poco use se habla. this footage, how to make it available to the world. So first we very carefully cleaned and scanned all of the film, digitizing everything. Pero no estoy entendiendo nada. Esto no es un juego. Eso es un juego. No estoy imitando al Chocas. Esto no es un juego. ¿Es una peli? De esta señora. No he entendido nada. Es como que esta chavala como grabó muchas pelis o algo así. Es que no me he enterado de nada, la verdad. Pero esto no es un juego. ¿Qué estoy viendo, tío? And to build on this idea, we came up with a new mechanic. Que sí que es un juego. Does this work as a confession?
Exploration by Match Cut. Pero es un juego... Good work. When you're watching, at any point you can stop and point to an image, an actor, a Sí, es como and the system un will create a juego match sobre cut, another pelis. piece of footage with that image. Now it's worth more. Puede ser So interesante, you kind pero... of surf through the footage in a way, following a breadcrumb trail of visuals, creating your own montage. Sí, el concepto es interesante. It's both expressive and exploratory, like the best of video games. When you have a situation like this, Sí, el señor where bastante no one guapo, really la verdad. knows what happened to Marissa Marcel, people tend to fill in their blanks. Their imagination goes to dark places. I would not use the word haunted. Pues vale. Do you ever wish you lived in a simpler, Yo lo que hay safer, wish es que se acabe esta conferencia, pero... Trevor Hill does. He lives in Arcadia, a utopian American town in the 1970s where the future seems brighter than ever. Like the other citizens of Arcadia, he is a contestant on a reality show. Te juro que voy a where cenar y viewers me are meto en la secretly cama, judging Es que es his every viernes, move. tío, pero como voy a When aprovechar Trevor por echarse learns un the viernes, truth por from a Dios, rogue mañana a las 7 de la technician, mañana me voy a he goes despertar on the run. y me voy a cagar en But toda how mi do you estampa escape humana, in a pero world bueno. where everyone is always watching? No he entendido nada de lo que se En acaba de American mostrar. Arcadia nada es lo que parece. ¡Eh! ¡El Spanish, por fin! Y no tengo que leer. American Arcadia. Y es que Arcadia Ah, es en este. realidad el reality show más visto del planeta y está gobernado por rankings de popularidad. Este me interesaba, lo vimos el otro día. On camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Bienvenidos a Arcadia, una ciudad retrofuturista de ¿Mañana? los 70, ¿Por qué? donde todos los ciudadanos disfrutan de una vida de confort y de lujos. Ah, sin de la saber que mañana. están siendo grabados las 24 No creo. horas del día. Para nuestro protagonista Trevor, que vive una vida simple, aburrida y feliz, esto es un problema. Life was mundane. Y cuando descubre la verdad, tendrá que escapar de Arcadia. Stop immediately. Vaya, el show de Truman, el videojuego, me estás diciendo, ¿no? O sea... Por otro lado está Ángela. Es el ángel de la guarda de Trevor. Es una hacker dispuesta a todo con tal de salvar a una persona normal, por el mero hecho de hacer el bien. Tiene pinta de estar guay el juego, la verdad. Y viva The Españita, hallway ya to que the estamos. server room is tracked by 3 surveillance cameras. I need to get close to the cameras and upload the loop footage No, on my no, cell phone. Ah, sí, de Uno de antemano lo los sabe, puntos creo que fuertes la de chavala ha American dicho que no, Arcadia ¿no? Es la dualidad entre Ángela y Trevor. Y eso también se ha intentado transmitir en cierta manera al game. Ah, vale, solo me Get sale. over that crane, Trevor, quick! The crane! Yes, trust me. Oh no. ¿Pero tenemos que llevar a los dos? No. ¿Tenemos que llevar a la chavala que mueve las cámaras y también al Tenemos chaval? dos tipos de gameplay totalmente diferenciados. Por un lado tenemos el side-scroller, el 2.5D, con acción y plataformeo, persecuciones y, como no, puzzles. Por otro lado tenemos la jugabilidad... Porque estoy leyendo los subtítulos, ¿soy gilipollas? Que nos lleva a experimentar mecánicas de exploración, sigilo y hacking, usando siempre los puzzles como parte central de la jugabilidad. All the videos are uploaded and playing the loops. I can enter the server room now. ¡Wakai! Y bueno, Muchísimas para American gracias. Arcadia, Ey, ¿por qué sale las el referencias visuales más dibujo? inmediatas son el show de ¿Se ha Truman, bugado? la fuga de Logan... El No jodas, prisionero el show de y- Truman. Muchísimas gracias, Wakai, y bienvenidos a todos. algunas otras. Lo cierto es que muchos de los miembros del equipo nacimos y crecimos durante la década de los 70, por lo Sí, que señor, ya hemos ustedes tenido están tiempo mayores, para- ustedes a la ya, hora ¿eh? de buscar inspiración y El caso, ¿qué iba a decir? visuales, puesto Ah, la sí, mayoría que estoy tenemos leyendo ya subtítulos sabiendo yo dentro de español, nuestro tío, soy control de juego. gilipollas. El otro día me pasó lo Muchos de mismo. los programas de televisión, Bueno, otro de día. series, concursos, Vimos una etcétera, peli, Alba y yo, en veíamos catalán, esta y le línea, puse los pues, subtítulos están para que presentes de entendiese alguna algo. manera Y yo me puse a leer los subtítulos en catalán, pero o sea, en castellano, pero soy gilipollas. de lo que serían los ¡Cojones, que soy bilingüe! Los personajes, los ambientes, incluso el mobiliario, representan esta versión. Es un rollo muy utópica y setentero, bastante ochentero, muy kitsch guay, de la una verdad. ciudad de los años 70. La verdad que me flipa el juego. O sea, estéticamente y tal. Siempre me gusta tener un tema principal para el juego
y diferentes leitmotivs para los diferentes personajes que se van uniendo en una única banda sonora donde se van mezclando y representarán los dos mundos, tanto el de los 70 como el del futuro, mezclando elementos electrónicos y orquestales. Hey, I can't see anything. Sí, hay talento, hay talento. Hug your teddy bear real tight while I try to turn Hay it muchos on, juegos en okay? España hechos que están muy bien. Okay, is that better? Now, let's try Además, it cuando again. estudiaba videojuegos yo tuve de profe a gente muy top en la industria. Trevor, are you wheezing? You're in terrible shape, man. Did you get any exercise at all? No, not since PE in high school. Because of my metabolism, I don't easily gain weight, so I don't usually do any. Okay. I'm not here to judge your lifestyle or your dietary habits. Just save your breath and keep going. In American Arcadia, what we want to tell is that you don't need to live just for getting likes on social networks. Just do the things that make you happy. You don't need to care about what the others think. ¿Se ha acabado esto? ¡Oh! Se acabó.